Hermanos y hermanas, seguidores de Central del Libro de Mormón, les doy la bienvenida una vez más a la clase de Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde no nos basamos únicamente en un manual, sino que vemos muchas fuentes primarias, escritos, diarios y muchos estudios sobre esta gran historia de la Iglesia de Jesucristo. Hermanos y hermanas, soy Noé Correa, su servidor, aquí para hablar de tres temas específicamente en el año 1843. Vamos a ver cómo el Señor guía a su pueblo a través de sus desafíos. Vamos a ver cómo podemos aprender de datos, información poca conocida. También vamos a ver, hermanos y hermanas, que las partes difíciles solo son parte del aprendizaje del pueblo de Dios. Todos cometemos errores al aprender a caminar, todos nos caemos y todos nos levantamos. Así que cualquier ataque que un crítico quiera hacer contra nuestra historia, veremos que no es de ninguna preocupación nuestra, sino que podemos entender nuestra historia y dar testimonio de que es la Iglesia de Cristo la que Cristo mismo ha restaurado. Empezando con este año de 1843, recuerden lo que había pasado, estaban en camino al capital de Illinois para presentarse ante el juez. Y durante esas fechas se pone a predicar, enseñar, hablar con toda la gente con el que pueda el profeta Joseph Smith. Está ahí porque recuerden que ya le habían acusado de ser cómplice en el intento de asesinar al ex gobernador Boggs. Así que vamos a ver unos detalles. Pero primeramente, el día 1 de enero de este año de 1843, vemos al profeta enseñando. Como siempre, como profeta que es. Y lo que quería mencionar es que dice en este día, dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento no son el Evangelio. Luego dice, sino un mapa. El verdadero Evangelio es las buenas nuevas, el poder de Dios para la salvación. Quería decir y mencionar esta enseñanza del profeta Joseph Smith, porque en verdad sabemos que el mensaje es Cristo, no es la Biblia, ni tampoco el libro de Mormón, viéndolo de esa manera. El mensaje es lo que nos enseña el libro de Mormón, lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseñan los profetas sobre el Señor Jesucristo. Y es lo que enseña Joseph Smith. Conozco a muchas personas de diferentes religiones donde su texto sagrado es su ley. Su interpretación de ese texto es lo que rige todo lo que hacen. Su Dios es sus escrituras. Para nosotros, nuestro Dios es el que está en los cielos. El 4 de enero y el 5 también se presenta ante la corte. Recuerdan que le están acusando de ser cómplice en querer asesinar al exgobernador Boggs con la ayuda de Orrin Porter Rockwell. Y según la acusación, José estaba en Missouri. Después del intento, él sale y va para Nauvoo. Eso es de lo que le están acusando. Pero el abogado de José, que se llama Joseph Butterfield, él con testigos muestra que José Smith ni siquiera estaba en Missouri y que hace mucho tiempo que no está en ese estado. El día 5, el juez Pope se llama, y si quieren leer más de lo que pasa cuando está aquí ante el jurado, pueden leerlo en el libro de Santos. Pero el juez, que se apellida Pope, juzga que sí era ilegal requerir que José se comparezca en Missouri porque ni siquiera estaba ahí y lo declara libre. Pero ojo, tengan eso en mente. El que lo quería era el gobernador de Missouri. Él quería al profeta Joseph Smith y Orrin Porter Rockwell, su amigo. Pero el gobernador de Illinois es el que dice, no es necesario que vayas. O sea, eso no calma lo que quiere el gobernador de Missouri. Así que eso va a salir después. Pero habiendo sido declarado libre y sin culpa, pues están felices y regresan a Nauvoo el día 10 y pueden leer de sus de cómo manifiestan su alegría, sus festividades en camino a Nauvoo, escriben una canción y bueno, pasan algunas cosas. El 20 de enero quiero mencionar que Orson Pratt,
¿Recuerdan lo que pasó con él? Se aleja porque no sabe lo que pasó entre entre José y su esposa, o John C. Bennett y su esposa. Se aleja y después es excomulgado, ¿se acuerdan? Pues el día 20 de enero él es rebautizado. ¿Por qué? Porque él muestra que algunos hermanos de Nabú están en la contra de José Smith. Le muestra unas cartas al profeta y el profeta dice, bueno, tú eres bueno y todo lo que pasó en el pasado está en el pasado. Fue un error de hecho y sigues en el apostolado. Eso menciono. Porque muchos dirán, bueno, ¿por qué está mencionando eso en un caso particular de Orson Pratt, el que había apostatado? Lo menciono porque muchos años después, ya que Brigham Young, el siguiente profeta, y Orson Pratt, el apóstol, chocan en algunas cosas doctrinales. Recuerden que el profeta Brigham Young enseña muchas cosas desde el púlpito que no aceptamos hoy día, que incluso el presidente Kimball y otros líderes de la iglesia han dicho que eran errores lo que enseñaba el presidente Brigham Young. Entonces, Orson Pratt, hablando de esas cosas, o sea, también oponiendo al profeta, en la época donde estaba pasando, pasó un roce entre los dos, y cuando pudo Brigham Young, él dijo, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando te sacaron del quórum? Cuando José te sacó, pues eso significa de que perdiste tu orden en el apostolado y John Taylor está sobre ti. Entonces, en una conferencia general se sostienen los líderes y sin avisarle a Orson Pratt, se sostiene a John Taylor como el presidente del quórum de los 12. Entonces, Orson Pratt se queda como, bueno, ¿qué pasó? ¿No que era yo el presidente del quórum? Bueno, eso nomás lo digo y eso tiene que ver con ser restaurado Orson Pratt al apostolado el día 20 de enero, que tiene sus secuelas muchos años después en Utah con Brigham Young. Y vamos a aprender un poco más de la personalidad de Brigham Young. Era una persona algo fuerte. En febrero, José Smith se casa con Ruth de Bose. Recuerda que habíamos visto muchas hermanas que habían contratado matrimonio con el profeta a través de la enseñanza del matrimonio plural o la poligamia, lo cual fue mandado como parte de la restauración de todas las cosas. El 8 de febrero, José enseña algo que siempre se cita mal. De hecho, al querer que se vea más bonito, esas palabras de José Smith se han ido cambiando. Entonces, en los manuales, lo que yo les voy a decir ahora es muy diferente a lo que ustedes van a ver en los manuales. ¿Por qué? Porque lo que yo les voy a decir es basado en lo que se escribió en esas fechas, el que escuchó a José Smith. Lo que está en los manuales es la versión limpiada que se ha continuado a través de los años. José Smith enseña que un profeta no siempre es profeta, excepto cuando obra como tal. Siempre lo cambiamos, ¿verdad?, a decir otra cosa. Pero lo que dijo el profeta es, un profeta no siempre es profeta. ¿Qué significa eso? Que los líderes son seres humanos, ¿verdad? Claro, siguen viviendo su papel, su llamamiento que tengan, pero en ciertos momentos, bueno, se sale su humanidad y en ese momento está obrando como padre de familia, como amigo, entre amigos, y no como el llamamiento que tenga, ¿verdad? Parley P. Pratt, el apóstol, este día, el 8 de febrero también, regresa de Inglaterra. Recuerda que cuando regresaron todos los apóstoles, Parley P. Pratt fue el único que se quedó allá. Este día regresa de Inglaterra. El 9 de febrero, José Smith está dando instrucciones en Nabú sobre cómo detectar ángeles y espíritus malos. Y lo dice a través de extender la mano, ¿no? ¿Se acuerdan? Y eso se encuentra ahora en la sección 129. Pero hermanos, si se acuerdan lo que ya hemos hablado antes, el año pasado, primer día de mayo de 1842, José Smith estaba enseñando de que a través de signos y señas uno podía detectar malos espíritus, pero que eso se iba a revelar en el templo. ¿Se acuerdan? De eso hablamos la clase pasada. Pero no es hasta esta fecha que esta enseñanza llega a ser. Bueno, años después se toma y se incluye en Doctrina y Convenios como la sección 129. El
hermano Joseph Fielding, hablando y describiendo los acontecimientos de este año, él dice: muchos se han unido a la institución masónica. De eso hablamos en la clase pasada. Continúa el hermano, dice: parece ser un peldaño en preparación para algo más, el verdadero orden de la masonería. Eso digo, hermanos, para que entiendan que los hermanos, Joseph Smith y muchos más, de eso hablamos la clase pasada, creían que en la masonería había algo de verdad antigua o enseñanza verdadera que el Señor quería que tomaran para recibir aún más. Si comparamos la investidura con las ceremonias masónicas, son muy diferentes, hay muy pocas cosas parecidas. Solo fue un esqueleto, una estructura que pudo José Smith usar para revelar mucho más, para dar gloria a Dios, no un sistema fraternal. Lo cual no tiene nada de malo, pero nomás para entender la magnitud de la investidura que tenemos hoy. El 4 de marzo José se casa con Emily Dow Partridge. Ella es la hija de el obispo Edward Partridge, que murió cuando llegaron a Nauvoo. ¿Se acuerdan? De eso hablamos también. Durante la primavera, José se casa con Flora Ann Woodworth. También durante la primavera no tenemos una fecha exacta. Sabemos que Hyrum Smith, el hermano del profeta, estaba enseñando muy en contra del matrimonio plural porque ya había rumores de que otros hermanos ya tenían muchas esposas. Pero el profeta José no le había enseñado esto a su propio hermano Hyrum. Así que Hyrum, siendo fiel a lo limitado que él sabía, se enseñaba en contra de esa práctica. Hasta que un día, sabiendo que iba a predicar en una reunión, José se acerca a Brigham Young, el presidente del Quórum de los 12, el cual sí ya sabía. Recuerden que los apóstoles llegando a Inglaterra aprenden del matrimonio plural. José le dice a Brigham: va a predicar mi hermano y necesito que tú vayas y le digas unas palabras. Así que van ahí, se pone medio nervioso porque no sabe Brigham qué va a decir, pero Hyrum se levanta, predica diciendo él que, primero predica en contra del matrimonio plural, contra la poligamia, y después dice que no puede haber ninguna verdad más que lo que está en las Escrituras, y termina su mensaje. Brigham Young, muy humildemente, se levanta y dice: las Escrituras no son nada sin los profetas vivientes. Y la palabra que él usa es sin los oráculos de Dios. Hablando de los profetas. Hyrum después se da cuenta: ¿estoy mal yo en algo? Va a Brigham, se acerca a él y dice: ¿hay algo que no sé, algo que no me están diciendo? Y es cuando Brigham Young le explica lo del matrimonio plural. El 2 de abril, estando él en Ramus, en otro pueblo ahí cerca de Nauvoo. De hecho, iba mucho a Ramus por diferentes razones, pero parece que tomaba viajes para pasar tiempo con sus otras esposas en Ramus. Y eso está en los diarios de él, de sus compañeros y todo. Ese no es invento mío. Pero estando en Ramus, corrige al apóstol Orson Hyde diciendo que el Padre y el Hijo no pueden morar en el corazón porque tienen cuerpos. Da más instrucciones y eso termina siendo la sección 130. O sea, son enseñanzas. No es una revelación, son enseñanzas dadas ahí que ahora y después se convirtieron en una sección de doctrina y convenios. El 6 de abril, José enseña que Cristo no vendrá hasta que tenga 86 años y los hermanos sacan la fecha de 1890. Ahora todavía cumplió los 85, claro, murió mucho antes, pero calculando los años, habría cumplido los 85 en el año 1890. No vino Cristo y todavía no ha venido, así que sigue verdad su profecía. Pero eso hizo creer a muchos hermanos de que sí vendría pronto. Y de hecho el profeta Wilford Woodruff, el cuarto profeta de la iglesia, él toda su vida creía que en su vida iba a regresar Jesucristo.
Eso lo digo para que entiendan el contexto de muchas de las palabras que no citamos del profeta Wilford Woodruff, porque algunos hermanos se incomodan al ver que el profeta creía que Jesús iba a regresar en su tiempo. No me incomoda a mí. El 8 de abril, José enseña que cuando Dios da una revelación, Dios mismo se encarga y se hace responsable si no se entiende tal revelación. Eso lo menciono, porque es una enseñanza ahí nomás, que yo esto saqué de su diario para ponerlo aquí, para decírselo a ustedes, porque eso nos ayuda a entender muchas cosas. De hecho, como había dicho antes, que ya son 2 profetas que menciono, que el Brigham Young había enseñado muchas cosas años después en Utah, que no aceptamos hoy día. Ya acabo de mencionar lo de Wilford Woodruff, que creía que Cristo iba a venir en su vida, la segunda venida en su vida. Porque, tal como enseña José Smith, si incluso los profetas no entienden una revelación, o si nosotros no entendemos una inspiración, Dios dice, no son culpables. Yo me hago culpable, de acuerdo con esta enseñanza del profeta José Smith, que para mí hace que Dios sea un Dios aún más misericordioso de lo que me pudo haberme imaginado. Porque incluso cuando da una revelación y alguien no entiende, les perdona. ¡Wow! ¡Qué enseñanza que nos dio el profeta José Smith! El 23 de abril se descubren unas planchas de Kinderhook, hasta podría decir, entre comillas, se descubren, porque es una falsificación. Pero vamos a hablar un poco más de eso. Se descubren este día. El 1 de mayo, habiéndole propuesto a Lucy Walker el matrimonio el año pasado, según ella, y después de decirle una vez más en este año, de que si ella no aceptaba el matrimonio plural con José Smith, ella perdería la oportunidad. O sea, eso es lo que José le dice a ella. Ella, después de recibir su confirmación, se casa con el profeta José Smith, mientras Emma está en St. Louis. O sea, aprovecha no estando ahí Emma, su esposa, se casa con otra. Qué difícil, ¿no? No es nada fácil de entender esto, pero lo vemos y lo aceptamos. William Clayton, que era un hermano de Inglaterra, que ahora vive en Nauvoo, que se acerca mucho al profeta y empieza a trabajar muy de cerca con el profeta, él dice que, por su culpa, él dice que José Smith empieza este día a traducir esas planchas de Kinderhook. Nadie más dice eso, solamente este hermano. Hay una carta que Parley P. Pratt manda, pero dice otra cosa, pero sí habla de esas planchas. Y por culpa de lo que puso ahí, muchos los han criticado porque años después se descubre a través de investigación de que esas planchas eran falsificadas. Aunque un hermano había dicho que él las había falsificado, después se comprueba de que sí eran falsificaciones. Pero por haber escrito eso, William Clayton, muchos han dicho, engañaron al profeta, le hicieron traducir algo que ni siquiera era verdadero. Pero nunca se produjo una traducción, así que no tenemos de qué asustarnos, porque aunque William Clayton haya dicho que hizo algo José, no tenemos prueba de que haya hecho nada. Antes del 3 de mayo se anuncia, o después del 3 de mayo se anuncia en Times and Season de que se han descubierto esas planchitas, porque se animan los hermanos, ¿verdad? Creen que es algo importante. Dije después del 13 de mayo porque toman palabras de otro periódico que salió el 3 de mayo. Así que aunque Times and Season tiene la fecha del 1 de mayo, tuvo que salido después del 3 porque, como dije, toma palabras de otro periódico que salió el 3 de mayo. Uy, medio confuso. El 3 de mayo, José Smith visita a Janetta Richards, la esposa de Willard Richards, y toman una copita de vino. ¿Por qué lo digo? Es necesario que ustedes entiendan, hermanos y hermanas, que la palabra de sabiduría no se había vuelto concreto como lo es ahora. Brigham Young después en Utah pide que se guarde la palabra más firmemente, pero no es hasta el siglo XX que llega a ser requisito para entrar al templo. Así que aquí vemos al profeta José Smith tomar una copita de vino y no tiene nada de malo porque no era una ley en este momento, era una palabra de sabiduría, un consejo, ¿vale? El 7 de mayo, José fue visitado por los que encontraron las planchas de Kinderhook, que tenían la forma de una campanita,
Y William Clayton dice que José pide que le traigan su diccionario del hebreo. Recuerda que habían estudiado hebreo desde los tiempos en Kirtland. Así que es lo único que dice ahí, que pide el diccionario. Así que si es que quiso traducir, no lo hizo a través del Espíritu Santo, a través de la piedra evidente, no, lo quiso hacer con un diccionario. Pero como no tenemos evidencia de que haya producido alguna traducción, ni siquiera que haya hablado el mismo profeta sobre estas planchas, no tenemos de qué temer. Nunca hizo nada con eso. Así que cualquier crítico que diga que el profeta fue engañado, yo le pido que me muestre qué hizo el profeta. ¿Dónde está la traducción? No existe porque no hizo ninguna, ¿vale? El 16 y 17 de mayo tenemos las enseñanzas que terminan en nuestra sección 131. Habla sobre el matrimonio, que el matrimonio, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio es lo que va a poner a los santos en el nivel más alto del reino celestial. Y también habla de la naturaleza material del espíritu. O sea, cosas profundas. El 26 de mayo, José enseña más sobre el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Así que más o menos, unas semanas más y sigue con el tema. Vemos que es algo importante. Este día también, el 26 de mayo, Brigham Young, Heber C. Kimball, Willard Richards, Newell K. Whitney, el obispo, reciben su investidura. Así que ya vemos que los líderes importantes, los apóstoles y el obispo Newell K. Whitney empiezan a recibir la investidura. El 28 de mayo, 2 días después, José y Emma se sellan. Pero recuerden que Emma todavía no recibe su investidura. Y muchos dirán, bueno, ¿cómo es posible que alguien se puede sellar sin haber recibido la investidura? Recuerden, hermanos y hermanas, que las cosas se iban formando, desarrollándose, las cosas iban línea por línea. Así que aunque Emma no haya recibido todavía su investidura, ella sí fue sellada al profeta José Smith, tal como había sido él sellado a las otras personas, casado y sellado con ellas. Pero ese día se sella con Emma, su esposa. En este mes de mayo, José se casa con Sarah Lawrence, con María Lawrence, son hermanas, y también se casa con Ellen Mar Kimball, que es la hija de Heber C. Kimball. El 1 de junio, José se casa con Elvira Ann Coles. El 12 de junio, José se casa con Rhoda Richards. O sea que el Señor dice que tiene que ser obediente y tiene que obedecer. No hay manera sencilla de explicarlo, hermanos y hermanas. El 17 de junio, el gobernador Ford promulga una orden de captura para José por petición del gobernador Reynolds de Missouri. Recuerden lo que les había dicho, que el de Missouri todavía quiere a José. Así que le pide de nuevo al gobernador Ford de que le traiga José Smith de su estado. El 23 de junio, José es arrestado estando en su casa, pero no tenían órdenes legales los oficiales que llegan. Así que cuando están a 10 millas de Nauvoo, van a buscarlos con otros oficiales y arrestan a los oficiales que habían arrestado a José Smith. Mientras tanto, los santos reclutan unos 300 hermanos para ir a buscar a José. Parece que el día, haciendo calculaciones, puede ser el día 29, encuentran a José, todo el ejército, y viendo José a sus propios hermanos, el ejército de Nauvoo, legión de Nauvoo, dice José a sus captores, no me toca ir a Missouri a mí, regreso a casa. Y junto con ellos regresan, y de hecho los oficiales que lo habían arrestado, José los invita a su casa y tiene una cena y los pone enfrente de su mesa como si fueran invitados especiales. ¡Wow! ¡Qué profeta! Durante este año, no tenemos una fecha, José se casa con Hannah Ella. En julio, mes de julio, sin una fecha, sabemos que se casa con Desdemona Wadsworth Fulmer. El 9 de julio, estando Brigham Young en la misión, o sea que él venía y seguía predicando, defendiendo al profeta porque tenían que calmar rumores, recuerden, desde el año pasado estaban calmando rumores, pero un profesor se acerca a Brigham Young y le dice, oiga,
sabemos los rumores, todo el mundo dice que José tiene muchas esposas, solo díganme la verdad. ¿Tiene o no José muchas esposas? ¿Y saben lo que le contesta Brigham Young, el presidente del Quórum de los 12? Él dice, sí, es cierto. Y empieza a darle explicaciones, razones a través de la Biblia. Tanto así que el profesor de la universidad se queda impresionado y dice, bueno, ya veo por qué lo hace y que está basado en la Biblia. Hermanos y hermanas, di ese ejemplo, que lo tuve que buscar en el diario de Brigham Young mismo, porque ahí vemos que mientras que José Smith no decía lo que estaba haciendo, ni siquiera a su propia esposa en muchas ocasiones, vemos que Brigham Young estaba muy abierto a hablar sobre el tema. No voy a decir quién tenía la razón, pero vamos a ver que por guardarlo en secreto José Smith, eso lo llevó a su muerte. Es medio triste, pero eso lo vamos a ver en el siguiente año. El 12 de julio, esta fecha, bueno, antes, estando la tensión fuerte entre Emma y José. ¿Por qué? Porque ya Emma se va enterando de las esposas de José, sabe que tiene muchas que ella ni siquiera conoce todavía. Y Hyrum Smith, siendo el amigo de los dos, amigo de Emma, muy cerca de Emma, dice, José, si tú me das la revelación, yo le puedo convencer a Emma de que es un principio correcto el del matrimonio plural. José dice, no creo. Y dice, José, dame la revelación. Así que José dicta la revelación, la escribe en lo que ahora es la sección 132, que tiene que ver con aspectos que había preguntado desde 1830 y 31, con también aspectos de lo que estaba pasando en ese momento sobre Emma, ¿verdad? Si leen la sección 132, son palabras directamente para Emma en ese momento. Y va Hyrum, se lo enseña a Emma y ella se enoja y le da una regañada, como decimos nosotros, y sale con la cola entre las piernas, como los perros, Hyrum, y regresa con José Smith. Le dice, ¿me dio una regañada, Emma? Y dice José, si no conoces a Emma como la conozco yo. Emma rechaza la revelación de la sección 132 en ese momento. Calculando las fechas, puede ser que el día 15 de julio, así que apenas 3 días después, se quema la revelación. O sea, ya se habían hecho muchas copias, pero Emma parece que acepta y dice, acepto, pero tráeme la revelación, quiero verla quemada. Algunos dicen que fue Emma la que quemó las hojas, otros dicen que fue José, así que no sabemos quién exactamente quemó las hojas de esta revelación, pero se cree que, o puede ser que ese día 15 se quema una copia, la primera copia, pero hay más copias ya hechas de lo que hoy es la sección 132. El 16 de julio, José predica diciendo que solo los convenios son y serán eternos. Citando Lucas 20, ese relato donde la mujer que se casa con 7 hermanos, dice, aquellos que no guardan ninguna ley eterna en esta vida o no hacen un contrato eterno, serán solteros y solos en el mundo eterno. Ahí explicando esa parábola, bueno, no es parábola, ese ejemplo, esa pregunta que le dan. ¿Por qué ella no va a estar casada con ninguno de los 7 hombres del relato de Lucas 20? Porque nunca hizo ningún contrato eterno con ellos. Sencillo. Pero José dice que no puede revelar más hasta estar terminado el templo. En julio, Parley P. Pratt se hace masón. Eso lo menciono solamente para que vean que la masonería sigue muy cerca de los líderes de la iglesia. El 6 de agosto empiezan unas complicaciones porque los santos votan por un candidato, gana y ven, la comunidad empieza a ver el poder, la influencia que tienen los santos por ser un grupo tan grande que ellos pueden tomar decisiones políticas en el estado de Illinois, se molestan y ya quieren sacar a los santos. Eso y otras cosas más pasan que los hacen querer, ya quieren que salgan del estado.
En Filadelfia, Brigham enseña, o sea, sigue predicando, ahora está en Filadelfia, Brigham enseña que la plenitud del sacerdocio de Melquisedec es ser rey y sacerdote. Recuerden eso porque vamos a regresar a ese punto. Estando lejos, enseña eso, que significa que lo había aprendido ya a través de Joseph Smith. El 21 de agosto, Emma se enfurece cuando encuentra dos cartas, una de José y otra de Eliza R. Snow, en el bolsillo de José, o sea, cartitas que se estaban intercambiando. Se enfurece, pues claro, celosa como cualquier esposa debería ser. El 27 de agosto, José enseña sobre las tres órdenes del sacerdocio. El levítico es lo que dice José, no dice arónico, pero seguramente se refiere al arónico. Dice el levítico, el patriarcal y el de Melquisedec. Ahora hablamos un poco del sacerdocio, el sacerdocio patriarcal hoy en día. Ojalá habláramos más sobre el tema. Hay un discurso buenísimo sobre eso que dio el presidente, creo que fue Benson. Buenísimo. En 17, puede ser el 17 de septiembre, José se casa con Olive Gray Frost. El 20 de septiembre José se casa con Melissa Lott. Durante el verano, no tenemos una fecha, José se casa con Mary Ann Frost. El 28 de septiembre, Emma recibe la investidura. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y ya entrando, hermanas, a la investidura, se crea lo que es el quórum de los ungidos, que son hermanos y hermanas investidos. Y José y Emma, en este día del 28 de septiembre, reciben la segunda unción. Muchos dicen, bueno, ¿qué es la segunda unción? Yo recibí una unción en el templo. Sí, todos los que hemos entrado en el templo, hemos recibido una unción para llegar a ser rey y reina, sacerdote y sacerdotisas. La segunda unción que todavía reciben las autoridades generales, o sea, si leen la biografía del presidente Nelson, él da la fecha de cuando recibió él la segunda unción, así que no es ningún secreto. Las autoridades generales siguen recibiendo la segunda unción, no es secreto. Pero José y Emma reciben esa segunda unción y son ungidos como rey y reina, sacerdote y sacerdotisa. ¿Se acuerdan lo que dije que enseñó Brigham Young meses antes o días antes? De que lo máximo del sacerdocio de Melquisedec era ser rey y sacerdote. Eso significa que aquí José y Emma reciben lo máximo del sacerdocio de Melquisedec. En otoño, la joven Jane Elizabeth Manning, de raza negra, llega a Nabú y conoce al profeta. Octubre, José predica en contra de tener más de una esposa. Y muchos dirán, bueno, qué hipócrita si tiene muchas ya. Hermanos y hermanas, no sabemos la situación. Siempre cuidaba de sus palabras para, al decir eso, hablar en contra de lo que estaba haciendo John C. Bennett. Recuerden que él e incluso su hermano William Smith estaban aprovechándose esa enseñanza para acostarse con mujeres. Entonces, usaba su lenguaje para estar hablando sobre o en contra de eso, pero manteniendo en secreto sus propios matrimonios plurales. Sus matrimonios, bueno, me entienden, ¿verdad? El 7 y el 8 de octubre, en una conferencia, José acusa a Sidney Rigdon de haberlo traicionado. Pero Hiram, queriendo proteger a Sidney, propone sostener a Sidney en su lugar y mantenerlo en la primera presidencia, y la iglesia apoya la decisión, y José se frustra porque él quería sacar a Sidney. Entonces José dice, hablando de Sidney Rigdon, dice, lo he quitado de sobre mis hombros, y vosotros habéis vuelto a ponerlo sobre mí. Vosotros lo podréis cargar, pero yo no lo haré más. Ahí había mucha fuerte intención entre José y Sidney en este momento, pero luego se van a reconciliar más o menos en el futuro. El 29 de octubre, Brigham describe la investidura de las hermanas mujeres en esta sagrada ordenanza como ellas ser ingresadas en el orden del sacerdocio. Deberíamos verlo de esa manera. Cualquier mujer que es investida
es ingresada en el orden del sacerdocio. Ya no usamos ese lenguaje, pero se usó mucho durante estos años. Y años después en Utah. El 12 de noviembre José se casa con Fanny Young. Hermanos y hermanas, se casa con muchas otras, pero no tenemos fechas exactas. Pero parece que aquí es la última vez que José contrata un matrimonio plural, y esto con Fanny Young. Como habíamos visto, había fuerte conflicto entre Emma y José. Puede ser, y me gustaría pensar, que por ese conflicto él decide alejarse de esa práctica por el bien de su matrimonio con Emma, ¿vale? No vuelve a tomar ninguna otra esposa hasta su muerte. Después de su muerte la sellan con mucho más, y por eso no sabemos que había muchas más con las que había estado casado, porque empiezan a sellarlo con muchas hermanas, y ellas son conscientes de que ya habían sido esposas de ellas, así que no tenemos registro de todas, solo tenemos sus nombres. En diciembre, el 10 de diciembre, Brigham Young, y desde esas fechas siguen reuniéndose el quórum de los ungidos, que son todos los investidos, para hacer las ordenanzas. El día 10, Brigham Young preside por primera vez sobre la reunión del círculo de la oración en ese quórum de los ungidos. En el 30 de diciembre, William Law, el cual estaba muy en contra del matrimonio plural, pero que también había sido investido, él y su esposa, ellos dejan de reunirse con el quórum de los ungidos. Ya se empiezan a alejar. Pide a José Smith que deja de practicar el matrimonio plural, pero José no puede porque es mandamiento de Dios, y William Law se molesta tanto que se va alejando poco a poco, y eso lo vamos a ver el año que sigue. Hermanos y hermanas, para terminar, este año 42 hermanos y hermanas se habían habían recibido su investidura. ¿Qué año? No, hermanos y hermanas, en este año vimos cómo se liberó el profeta José Smith de la ley. Así comenzó. Vimos cómo a través de diferentes enseñanzas, mucha doctrina se estaba enseñando, y que José se sella con su esposa, recibe la segunda unción y empieza este quórum de los ungidos con todas esas bendiciones. Pero también vemos la rebeldía de de Sidney Rigdon, y ahora la de William Law. Eran hermanos, Wilson y William Law. Wilson Law se quedó más cerca de José, pero luego se fue apartando también. Pero a pesar de todo ese conflicto de apostasía y luego la ley que lo estaba buscando de nuevo a José, todavía vimos la bendición de ver a José y Emma recibir lo que dice Brigham Young, que es lo máximo del sacerdocio de Melquisedec. Ser ungidos como rey y reina, sacerdote y sacerdotisa. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarme en esta clase. De nuevo ha sido una experiencia maravillosa estudiar esto y compartirlo con ustedes, para que todos podamos entender nuestra historia de manera más cabal, más que nos sintamos más, conocedores de nuestra propia historia. Hermanos y hermanas, permítanme dar testimonio de Jesucristo. Él caminó entre las calles de la antigua Jerusalén, en Nazaret, por el Decápolis, por todos los lugares donde él viajó. Él enseñaba como hijo de Dios el ser divino que es. Él murió sobre la cruz por nosotros para guiarnos, y hoy ha restaurado su iglesia. Gracias una vez más. Soy Noé Correa. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte y adiós.